Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu Vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Buenos días, amados hermanos, gracia y paz. Es un gusto para nosotros estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de 101.5 Manantial, una bendición para nosotros. Gracias al Señor. También hoy tenemos una palabra para usted, así que quédese ahí donde está para poder escuchar esa preciosa palabra de Dios. Y está con nosotros nuevamente, como los días viernes, como todos los días viernes, nuestra hermana Cristina Aguirre, y ella es la que va a estar compartiendo la palabra, una palabra de poder, una palabra de bendición, una palabra de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Hermana Cristina. Buenos días, mis queridos hermanitos en Cristo. Estoy nuevamente, como la pastora dijo que es viernes, yo espero los viernes, mis hermanos, para poder compartir la palabra, porque eso nos edifica, nos enseña, y también ella es la que nos da todas las respuestas a las circunstancias que estuviéramos pasando. Cuando nosotros nos miramos a sí mismos, o estamos hablando naturalmente, ¿no? Y nos observamos, ¿cómo nos vemos, hermanos? Nos vamos a ver, siempre nos vemos como alguien imperfecto, como alguien con algunos defectos. Esos defectos en varias áreas, ¿no es cierto? Claro, no podemos ocultar, porque nosotros pensamos que nunca vamos a poder ser perfectos, o no podremos y nunca vamos a poder, pero siempre estamos pensando de que estamos fallando, estamos siempre conscientes de nuestras imperfecciones, de nuestros defectos, porque la mayoría de las veces fallamos, sí, fallamos, pero nosotros queremos ver solamente nuestras debilidades. A veces nos condenamos a sí mismos, o también nos vemos inferiores a los demás. Eso es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Pero hay una buena noticia, mis queridos hermanos. Dios, nuestro Padre, el Padre eterno, no nos vemos como nos vemos nosotros. O sea, no ve de la manera que el hombre nos ve, o nosotros mismos nos vemos. O a veces llegamos hasta juzgarnos. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros vemos, pues, ¿sabe por qué pensamos así? Porque vemos la carne. Pero Dios ve el espíritu. Él ya nos ve completos en Cristo. Él nos ve como unas nuevas criaturas, porque somos una nueva creación, destinados ¿a qué? A reinar en vida, a reinar en este mundo. Si vamos a la palabra y leemos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo del 9 al 10, dice: en Cristo habita toda la plenitud de Dios, encarnada en un cuerpo humano, y ustedes, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. La palabra nos dice que todo creyente nacido de nuevo está completo en Cristo. ¿Quién es Cristo? Es la cabeza de todo poder y autoridad.
en quien habita la plenitud de Dios. Muy a menudo creemos que si conseguimos hacer esto o conseguimos hacer aquello, entonces recién estaremos completos. Pero sin embargo, el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra de su gracia nos dice: tú estás completo en Cristo, tú eres justo en Cristo. Por eso nosotros podemos decir confiadamente: soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esta palabra justicia quiere decir que tenemos entrada en cualquier momento al lugar santísimo. ¿Para qué tenemos esa entrada al lugar santísimo? Para tener una comunión con el Padre, porque ya nada nos ataja, estamos limpios, estamos calificados para entrar como si nunca hubiéramos pecado. Muchas veces también pensamos que debemos hacer algo para estar completos. Este es un susurro, ya saben de quién. Es un error, porque quiere el enemigo que pensemos que necesitamos de hacer algo para merecer esa justicia y que lo vamos a conseguir por obras humanas. Pero esto no nos dice el Evangelio, porque dice en Romanos, agarremos el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 17, y dice así: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, o sea, se refiere al pecado de Adán, ¿no? Por la desobediencia de Adán. Esto no estaba en el plan de Dios, mis hermanos, porque Él nunca quiso que nosotros envejeciéramos, nunca quiso que muriéramos, que estuviéramos separados de Él. Él nos hizo para que tengamos para que tenga con el hombre una eterna comunión, que estemos siempre jóvenes, siempre fuertes y con una vida eterna. Ya hemos dicho que esa vida eterna, no siempre esa vida eterna va a ser estando allá para vivir para siempre con el Señor, sino también para que aquí en esta tierra reinemos en vida, en una vida plena. A ver, sigamos leyendo. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. O sea, por Jesucristo nosotros vamos a recibir abundancia de gracia y el don de la justicia. Este don de la justicia es un regalo, ¿ya? Pero el enemigo nos hace creer que tenemos que ganar, haciendo algo, esta justicia. No, estos dos dones, la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ya nos fue dada. Así es que nosotros reinamos, el diablo no reina. Nosotros tenemos sanidad, la enfermedad no tiene cabida en este cuerpo. Nosotros reinamos en vida. La pobreza no tiene parte, no tiene parte la deuda, no tiene parte la escasez. Nosotros tenemos que vivir en una vida abundante como Él nos ha llamado a que nosotros vivamos. Abraham creyó, ustedes saben que es el padre de la fe, ¿no es verdad? Pero el Señor se lo contó por justicia. ¿Pero por qué le contó por justicia? Porque creyó, mis hermanos. No porque él haya cumplido al pie de la letra la ley. Él vivió antes que Moisés. No habían todavía los 10 mandamientos, porque fue Moisés que le dio el Señor los 10 mandamientos en la tabla, ¿no es cierto? Es que esta ley nos hace ocupar de ti mismo, pero la gracia nos hace ocuparse de Cristo. Cristo, el autor y consumador de la fe. Nosotros ahora vivimos en este nuevo pacto, donde somos privilegiados, hermanos. Jesús ya hizo todo. Jesús ya hizo todo. No dice algunas cosas. Jesús ya lo hizo. Con esto no quiero decir que tenemos un permiso, una licencia para hacer todo lo malo.
no vamos a poder tampoco hacer todo lo malo, porque el Espíritu Santo que vive acá dentro de cada uno de nosotros ya no nos va a dejar. Además, sabemos que estamos llamados a hacer todo lo bueno, porque dice que todo lo bueno, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él es el que pone su ley en nuestros corazones y nos dice: yo seré tu Dios, yo seré misericordioso y nunca más me acordaré de tus pecados. No es que el Señor esté con esta enfermedad muy llamada Alzheimer. No, mi hermano. Él hace por amor, solo por eso. Él mira a Jesús, su Hijo amado, porque Jesús, cumplió con todo. Y es por Él que ahora nosotros estamos completos. Así que no tenemos que preocuparnos por las obras. Nosotros ya somos completos en Cristo Jesús. Eso lo tenemos que tener bien claro, mis queridos hermanos, porque Él ya cumplió con todo. Él dijo en la cruz: consumado es. Ya hizo todo por nosotros. Nosotros tenemos que tener esto en nuestro corazón bien arraigados. Y nuestra mente también se tiene que enterar de esto. Por eso es que hablamos siempre de la renovación de nuestra mente. El libro de Cantares, el capítulo 4, en el versículo 7 dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Eso nos dice Jesús a nosotros que somos su novia. La iglesia, ¿no es cierto? Somos su novia, que tenemos que esperarlo sin mancha y arruga. A veces creemos que nos vemos sucios, que nos vemos manchados, pero tenemos que saber que nuestro Padre es el que ve la realidad de las cosas. Él nos ve como realmente somos. Él nos ve como nadie más nos ve. Él ve pues la perfección de la obra tomada de su Hijo, ya sea en tu vida y en la mía. Ve esa ofrenda de amor que hizo Él, que se ofreció Él para tener esa muerte en la cruz del Calvario. Y con esa muerte nos perfeccionó para siempre. Así dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que están haciéndose santos, a los que somos santificados. Por esa muerte hemos sido santificados, por esa muerte hemos sido justificados. Ya hemos dicho que esa palabra de justificados es que tenemos entrada al lugar santísimo sin ningún perjuicio, porque Él dice: nos perdonó todos nuestros pecados, y si nos perdonó es porque nos perdonó todo, porque nosotros tenemos que creer en Él. Él ya nos perdonó, Él nos ve limpios, Él nos ve nuevas criaturas, como hemos dicho más anteriormente. Por eso fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Si usted desea, puede ir a 2 Corintios 5:21. Ahí nos dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y jamás pues ahí vamos a encontrar mancha alguna en la justicia que Jesús nos dio al morir. Así quiere el Señor que nos veamos justos, santos, hermosos, sin mancha, pero en Cristo Jesús. Todos los días, mi hermano, nos levantamos declarando, nos tenemos que levantar declarando: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Hasta que nuestra mente agarre esta verdad. No escuche lo que le dice el enemigo. Vea las cosas de arriba, las cosas que no vemos. O sea, las cosas que no vemos naturalmente. Porque las que no vemos, esas son verdaderas. ¿Sabe, mi hermano?
mi hermano amado, mi hermana amada, no hay nada que no haya sido perfeccionado con su sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la que nos limpia. La sangre de Jesús es la que nos da vida. La sangre de Jesús es la que nos limpia, nos guarda de todo, mis hermanos queridos. La sangre de Jesús es la que nos hace protegidos. La sangre de Jesús es la que nos lleva a la salud divina. Ninguna célula de la que está circulando su sangre, porque es la sangre la que lleva los nutrientes, es la sangre la que lleva todo el oxígeno para poder vivir cada célula que usted tiene en su cuerpo. Ninguna de esas células está contaminada, porque la sangre de Jesús está en usted. La misma sangre de Dios es la que corre por sus venas. Usted tiene que estar bien consciente lo que significa realmente la sangre de Jesús y el sacrificio eterno que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros sepamos y valoremos realmente lo que hizo Jesús para cada uno de nosotros, que no nos merecíamos, usted recién va a ver a Jesús, lo va a ver como al Señor de señores, al Señor que nos salvó de todo, al Dios de amor que vino para librarnos de todo aquello que teníamos que pasar. Él lo pasó. Por eso nosotros ahora somos libres. Por eso también dice su palabra que conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Porque realmente nosotros vamos a sentir esa libertad cuando nosotros sepamos, cuando nosotros agarremos la palabra y en ella veamos como un espejo lo que ella nos está diciendo, lo que realmente somos nosotros para Él, lo que Él hizo para que nosotros seamos lo que somos ahora. Él dice que es la cabeza, nosotros el cuerpo. El cuerpo siempre va unido de la cabeza va unida al cuerpo. No va la cabeza por un lado y el cuerpo por otro. Siempre estamos unidos. Así tenemos que estar unidos con Cristo. Si Él dice que es la cabeza, nosotros el cuerpo tenemos que estar unidos a Él. Así es la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. No tenga usted conciencia de pecado, porque la palabra dice que esta es una mala conciencia cuando usted tiene esa conciencia de pecado. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 21 al 22, nos dice que, puesto que tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, esta mala conciencia de la que habla acá es la conciencia de pecado. Pablo la llama una conciencia cauterizada. Esto está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y en griego significa cauteriazo, que significa cargar con una conciencia perpetua de pecado. Esa vida de pecado ya se fue, ya fue castigada. Fue castigada completamente en el cuerpo de Jesús, cuando Él estuvo en la cruz. O sea, no tenemos que cargar con esa conciencia perpetua de pecado. No, mi hermano. Eso ya fue pagado ahí en la cruz del Calvario. Así que no pensemos ni declaremos esa conciencia pecaminosa, porque nosotros para Él somos hermosos, somos sin mancha en Cristo. Él nos hizo así. Por Él, nada hemos hecho nosotros para que seamos así. Él, mírese como Él nos ve, como Dios nos ve. No le interesa qué le diga a la gente. Usted piensa en lo que el Señor piensa de usted. Eso es lo que nos tiene que importar. Y Él siempre va a pensar lo mejor. Él siempre piensa lo mejor. Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado, porque lo ve a Cristo,
su Hijo amado. Él fue el que pagó por todos nosotros. Esto nos va a ayudar mucho, o sea, de gran manera, si es que hablamos lo que queremos ver, no lo que estamos viendo. Parece que no hay diferencia, ¿verdad? Por eso nos dice que miremos las cosas que no se ven, porque ellas son las que permanecen. Porque las cosas que vemos van a claudicar algún día, son perecederas. Ellas van a desaparecer. Si nosotros nos alimentamos de Jesús, que es el llamado el árbol de vida, descubriremos que su sabiduría, su paz, su gozo y su favor inmerecido fluyen en nuestras vidas. Escuchemos también, sepamos escuchar cosas que nos alimenten, cosas buenas. Pero con esto no le estoy queriendo decir que no escuche el noticiero, pero es mejor vigilar esa dieta visual que tenemos, aquello con lo que alimentas tus ojos. Hay mucho más poder en estar llenos de Jesús que llenos del conocimiento del mundo. Debemos estar conscientes de lo que vemos, también tenemos que estar conscientes de lo que oímos, porque es mejor estar escuchando cosas que somos, que debemos hacer, cosas que tenemos, cosas que somos. Esas cosas nos va a alimentar, esas cosas nos va a alimentar nuestro espíritu, y de ahí se va a irradiar a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Ahí nos dice que vigilemos lo que oímos, lo que vemos. Dice, hijo mío, estar atento a mis palabras. Dice que el oír viene por el oír de la palabra, ¿no ve? Tengamos nuestros oídos llenos de la palabra de su gracia, nuestros ojos llenos de su presencia, y así nuestro corazón estará lleno de todo lo que vemos y oímos. Así saldrán de ellos todo lo que tenemos guardado. Así también cuando nos encontremos con alguien en la calle y podamos hablar, hablemosle cosas positivas, cosas que usted tiene en su corazón, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Esas palabras que sean de aliento, esas palabras que sean de amor, todo lo que tengamos en nuestro corazón. Nos dice que estemos atentos a mis palabras, es que estemos atentos a Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios hecho carne, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar atentos a sus palabras, atentos a Jesús. Así nos dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Todo se basa, mis hermanos, en contemplar a Jesús. Así seremos transformados cada vez más a su semejanza, llenos de ese amor inmerecido, ese amor inmerecido y la verdad de su palabra. Si nosotros nos vamos a sintonizar con Jesús, tendremos una vida linda, una vida hermosa, una vida llena de amor, una vida llena de salud, porque eso es lo que el Padre quiere, una vida llena de salud, una salud divina. La misma palabra nos muestra que hay una correlación directa entre escuchar y ver a Jesús. Entre escuchar y ver a Jesús y la salud de nuestro cuerpo físico. Mientras más oigamos y veamos a Jesús, más nos volveremos sanos. Estos cuerpos se llenarán de su vida y se llenarán también de su poder de resurrección.
Pero si nos alimentamos de las noticias, no es un buen alimento y nos estaremos haciendo débiles. Al final nos cansaremos, porque ese alimento es pobre, es un bagazo. Eso no tiene ningún elemento que pueda servir para nuestros cuerpos. No con eso le estoy queriendo decir que nos convirtamos en unos ermitaños, en unos ignorantes, o que nos vamos a aislar. Pero no le demos la importancia de vida, porque nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Él nunca nos abandona. Más bien tengamos hambre y sed de su palabra. Que esa palabra y ese alimento diario nos va a llenar, nos va a tener satisfechos. Hagamos que nuestros ojos siempre contemplen su belleza, que nuestros oídos estén atentos a sus palabras. Contemplando más a Jesús, vamos a tener más de su favor. Seamos pues agradecidos, mis hermanos queridos, y sepamos escoger bien nuestra alimentación, nuestra dieta, para que crezcamos fuertes, para que estemos bien parados en esa roca que es Cristo. Él es nuestro fundamento. Mis hermanos queridos, espero que haya podido llenar sus expectativas, y yo deseo que ustedes pasen un fin de semana sobrenatural, junto con su familia, tanto natural como espiritual, con esa familia que nos ha regalado el Señor, para que nos podamos ayudar los unos con los otros, para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que podamos tener esa salud completa, esa provisión. Leeremos la palabra. De repente van a decir, muy molestosa esta hermana que nos dice que leamos, pero ahí está la respuesta, mi querido hermano. Ahí está toda la respuesta que usted puede esperar. ¿De quién va a esperar? De Dios, pues, la respuesta. Esa es la verdadera respuesta. Sean ustedes muy bendecidos y pasen un fin de semana bueno. No dejen de congregarse, como dice la palabra ya. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Gracias, amados hermanos, por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto estar con cada uno de ustedes, y gracias, hermana Cristina, por la palabra. Que tengan un feliz fin de semana. Adore al Señor y alábele. Y siga con nosotros, que viene más palabra para usted a través del pastor Kenneth Copeland. Bendecidos. Abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos. Busquen el libro de Romanos y el libro de Gálatas, y leeremos diferentes pasajes de las Escrituras aquí. Yo quiero exhortarles a tomar ciertas decisiones hoy respecto a estos mensajes. Si no se deciden, Satanás pondrá presión sobre ustedes y cederán al deseo de su carne. Tomen hoy la decisión de no perderse ninguno de estos programas, de ordenarle a su carne y a su mente qué hacer, mas no lo contrario. Amén. En esta serie de programas que sigue, quiero darles una sobredosis de la palabra de Dios, que les permita aprender no solo ciertos principios, sino también la manera de aplicarlos y de lograr resultados. Pues ese es
el objetivo de esta serie de programas en los próximos meses. ¿Cómo aplicar el conocimiento? Una cosa es estudiar libros acerca de un tema, pero otra profundizar en ello y aplicarlo y empezar a poner en práctica lo que aprende. ¿Cómo aplicarlo? Aleluya. Tome decisiones encaminadas a desechar toda perturbación o distracción y que le permitan prestar toda su atención. Al punto que sin importar qué suceda, usted no desviará su atención ni se distraerá de la palabra de Dios. Aleluya. Nada, nada en absoluto. La palabra para eso es entrega. Amén. Se entrega, por eso ve este programa. Y su cuerpo empieza a cansarse y dice, creo que no voy a esperar. No. Dígale a su cuerpo que se duerma después. Amén. No, esa no es la idea. No nos sintonizó para dormirse. Les diré algo más. Es probable que hayan pensado así, pero no vinieron a descansar. Ustedes vinieron a trabajar y esta semana vamos a aprender algunas lecciones y las vamos a poner en acción. Amén. Antes que nada, veamos el tercer capítulo del libro de Romanos. Quiero que leamos los versículos 26 y 27. De manifestar en este tiempo su justicia, y cuando vean la palabra justicia, tomen nota de esto para que lo estén practicando mentalmente cada vez que vean la palabra justicia, su justicia. Hemos sido hechos la justicia de Dios. Cuando vean eso, recuerden reemplazar esas palabras para instrucción propia con su pacto de sangre. Pues por su pacto de sangre usted fue hecho justicia de Dios. Por su sangre usted es justo delante de Dios. Amén. Así que es bueno tener eso presente. Manifestar en este tiempo su justicia, su pacto de sangre. Que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? De las obras, no, sino por la ley de la fe. Tomen nota de eso. Por la ley de la fe. Vamos ahora a buscar en el capítulo 8 de Romanos. Romanos 8. Verso 1. Ahora pues ninguna. Ahora. Otra vez. Cada vez que lo dicen se actualiza. No pueden decir ahora en pasado. Ahora. 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 Es igual que sí. Sí es algo grandioso en la Biblia. Sí. 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 Cada vez que dicen sí es ahora. Cuando dicen ahora es ya. Ahora pues ninguna. No hay condenación para los que están en Jesús el ungido, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, ¿y qué leímos de la fe? Leímos sobre la ley de la fe, ¿cierto? Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el ungido me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerden que la Biblia dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea,
que si uno continúa practicando la ley del pecado, esa ley producirá muerte. Le matará su corazón, le matará su mente, le matará su cuerpo, le matará sus finanzas, también le matará a su familia y matará a cualquiera que lo practica o está expuesto, y atará al que lo haga. Es una ley. Algunos quieren pecar sin sufrir las consecuencias. No se puede. No se puede, porque eso es una ley. Díganlo, ley. Digan ley de la fe, ley del espíritu de vida y ley de pecado y muerte. Y les voy a dar una nueva definición de la palabra ley a la luz de cómo vamos a estudiarla y a usarla. Una ley es algo que se activa siempre que alguien la pone en marcha o en acción. Para la ley no hay pecadores ni santos, no los hay. Por ejemplo, la ley de gravedad, leyes físicas, veamos eso en detalle. Las leyes de la física, o mejor dicho, las leyes que rigen el mundo material, lo que la Escritura llama natural, mundo natural, esas leyes son para todos. Jesús dijo que Dios hace salir el sol sobre los buenos y los malos también, porque ha sido puesto en marcha por las leyes que lo rigen. Y el hombre ha estudiado los componentes o elementos de esas leyes. Cuando se conocen los componentes de alguna ley, sea intelectual o sean leyes físicas, cuando se conocen los componentes de esa ley, uno puede controlarla. Le preguntaron a Thomas Edison, y les voy a recordar esto más adelante porque es parte de lo que hablamos. Le preguntaron a Thomas Edison, y él había fracasado unas 900 veces con la bombilla o foco, y le dijeron, ¿no le desanima eso? Pues parece que esto no se puede hacer. Él dijo, no me desanima para nada, ahora sé más de 900 maneras de cómo no funciona. Y dijo, eso es muy importante, no trataré más esas maneras, eso no funciona. Y cuando lo descubrió, iluminó al mundo. ¡Qué maravilloso! ¿Ven? Las bombillas sirven a todos, funcionan para cualquiera que tiene dinero para comprarlas, y enchufe y electricidad para conectarlas y encenderlas. ¿Por qué? Por las leyes de la física que Edison descubrió. Claro, la bombilla de Edison no era como una de esas luces eléctricas, ni siquiera se parecen. ¿De dónde vino esto? Después de 100 años de desarrollar la misma ley. Ven, es la misma ley. Edison es responsable de eso. Pero fue necesario mucha gente, mucho estudio y mucho trabajo, muchas pruebas y errores, y en muchos casos mucha oración. La mayoría de esas cosas se descubrieron cuando ellos habían agotado todos sus recursos y no sabían qué más hacer, pero de algún modo Dios se los mostró y les reveló cómo seguir adelante más allá de sus propias fuerzas. Quizá alguien diga, bueno, es que simplemente dieron con eso. Sí, dieron con eso porque fue Dios quien se las mostró. Amén. Una vez descubierto eso, la aplicación constante de la misma ley ha producido toda clase de iluminación. Amén. Eso es un ejemplo excelente y dije que íbamos a referirnos a eso. Bien, lean este verso conmigo en voz alta. Bien, leamos. La ley del Espíritu de vida en la unción de Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué lo libró a él de eso? Dice que fue esa ley.
Jesús lo dijo con estas palabras: si siguen siendo mis discípulos y siguen mis enseñanzas y siguen atendiendo a lo que les digo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. No dijo que podría librarlos. Eso es una traducción defectuosa y ustedes deberán corregirlo. Dice que la verdad le hará libre. Cambiará sus situaciones hasta que sea libre. ¿Me están oyendo? ¿Qué quiso decir Jesús? Que si seguimos su palabra y seguimos sus enseñanzas sobre ella, podremos conocer y aplicar los elementos de estas leyes y no hay nada que el diablo pueda hacernos. Amén. Esa es la traducción de Copeland, ¿entienden? Pero debe concordar con lo que estamos estudiando hoy. Así que vamos ahora a Gálatas. Una vez leía esto según la norma tradicional. Y Dios estaba, cuando vi por primera vez que la palabra Cristo no había sido traducida y la gente, en especial la gente que venía del mundo gentil, creía que era el apellido de Jesús, pues Cristo no significaba nada, era como griego para mí, y eso era exactamente, era griego. Es la traducción en griego de la palabra hebrea Mesías. En hebreo, Mesías significa el ungido, y vemos que la gente, en particular ingleses, hispanos, alemanes, italianos y los franceses en especial, no tradujeron ninguna de esas palabras, ni del hebreo ni del griego. Hay gente que le dice Cristo a Jesús y olvidan su nombre. Pues oramos en el nombre de Cristo. Sí, disculpen, dejaron afuera el poder. El poder está en el nombre de Jesús. Ese es su nombre. Cristo no es su nombre. Este se refiere a su unción. Ahora, cuando yo vi eso, salté, pues pensé, ¿cómo voy a disfrutar esto? Hasta 4 años después me dejó predicarlo. Había tanta tradición religiosa en mi forma de pensar y ataduras que Dios me hizo leer el Nuevo Testamento una y otra vez y me dijo, siempre que veas la palabra Cristo, la cual está 347 veces en el Nuevo Testamento, parece que querían decirnos algo y no lo captábamos. Digo, cada vez que veas esa palabra, tradúcela como el ungido y su unción, y medita en eso, y estudia ese pasaje para ver a qué se está refiriendo. ¿Se refiere a la persona de Jesús? ¿Se refería a su unción? ¿O se refiere a tanto a Él como a su persona y a su unción? Dijo, medita en ello. Bien, empecé a hacerlo, pensé que podía hacerlo en 3 o 4 días, con razón duré 4 años. Pensé, cuanto más meditaba, más se extendía eso. Me llevó a otras dimensiones de la unción y en realidad es uno de los estudios más profundos en cuanto a la unción de Dios que jamás haya hecho, y no lo he dejado, sigo haciéndolo, sigo escudriñando el Nuevo Testamento. Ahí es donde estaba cuando llegué al capítulo 6 de Gálatas, capítulo 6. Versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, digan espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, hermano Copeland, me pregunto por qué más gente no hace eso. Ya lo saben, no son espirituales. Son carnales, niños pequeños. Si dice algo feo de mí, le escribiré a todos los que conozco. Ya verá. No dice que si alguien lo sorprenden por fallar, que lo desprecien y se lo diga a todos. Hay que restaurarlo. Y escuchen, verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo.
Al principio, la manera en que leí y lo leí así, y básicamente significa lo mismo, pero no recibirá ningún conocimiento práctico si usted llega hasta ahí. Jesús, voy a leer de nuevo, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿No es eso amarse? ¿No es eso el mandamiento de amor que Él nos dio? Amaos los unos a los otros como Él mandó. Pero Él habla de realizarlo. Luego continúa hablando de restaurar a los que cometen faltas y esa clase de cosas. Pero un momento, leamos eso en la forma que el Señor me dijo que lo tradujera y lo meditara. Bien, ahora que hemos leído acerca de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del pecado y muerte, la ley de la fe, ahora cuando ponemos en orden los componentes espirituales de la fe, el resultado es siempre el mismo. Ahora escuchen, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de la unción. La unción opera según las leyes espirituales. El mandamiento era la orden basada en el pacto. Algunos de ustedes me están viendo con cierta mirada de duda. Voy a retroceder un poquito para explicarles algunos pasos sobre esto. Lo haremos todo el mes. Haremos lo que el hermano Hagin hacía años atrás cuando se metía en la palabra de Dios. Era como un niño que va a cazar insectos. Cuando yo era niño cazaba insectos, me gustaba hacerlo. Llevaba un frasco, echaba lagartijas, culebras y todo lo que encontraba. Y era un arma buena para deshacerse de algunas de las niñas, ¿saben? Pero yo me casé con una que al igual que a mí los insectos no le molestan. ¡Qué gracioso! Así que yo buscaba debajo de cada hoja y debajo de cada palo, yo iba buscando y ahí encontraba un lugar con muchos insectos. Algunos servirán de carnada, o sea, uno no sabía qué podía encontrar ahí. Y al excavar en la tierra sacaba gusanos y las lombrices que se retuercen y se mueven. Era divertido. Pero no tanto como buscar insectos en la palabra de Dios. Porque usted empieza a buscar y se detiene, medita y traduce y trabaja y todo eso y de pronto se enciende la luz y es cuando uno quiere saltar y correr y gritar a alguien y decirle, ¿vio eso? Él dice, ¿vi qué? Yo no vi nada. Déjelo aquí, ya lo verá. Ahora, sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplir la ley de la unción. Ahora, todo junto. La ley del ungido es el que dio esa ley. Él es el que anduvo en esa ley. Él es el que manifestó esa ley, que fue la ley de amor que produce la unción, y la ley de la unción que quita cargas y destruye yugos y da sabiduría e inteligencia y consejo de Dios. Bien, si usted junta esos componentes, siempre quita cargas, destruye yugos, no importa quién sea. Hay una ley. La unción opera y funciona según esa ley. Y leyes, ahora, ahí en los capítulos 4 al 8 de Deuteronomios, donde Moisés, y en un verso Moisés se refería a los 10 mandamientos como el pacto de Abraham. En el mismo verso pensé, ¿cómo saca un pacto de estos mandamientos? Ni siquiera me percaté de ello. Vaya, lo mismo les ha sucedido a todos en los últimos 500 años. El Señor, y esto suena como si pasó en 10 minutos, pero fue en un periodo de algunos 10 días. Recién lo había leído, pensé, aquí voy de nuevo, tengo que escudriñar más esta escritura, hay algo que no entiendo. Y el Señor dijo, Kenneth, Moisés hablaba de la promesa que yo hice hace 400 años. Yo ya hice la promesa, ahora aquí les digo cómo andar en esa promesa. No hagas esto y tú míralo por ti mismo.
¿Cómo empezó él con eso? No tendrás otros dioses. ¿Qué es un dios? Es alguien que usted escoge para suplir sus necesidades. Dejaré que lo mediten por unos momentos, porque no importa cómo lo vea, de cualquier ángulo que lo vea, eso es lo que resulta ser. Amén. ¿Ven? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Tengo pacto contigo. Te he prometido ciertas cosas. Ellos no te han prometido nada y si lo hicieran no pueden cumplirlo. Yo lo puedo todo. Todo es posible para mí. No vayas, no robes. ¿Por qué quieres robar? Te supliré todo conforme a mis riquezas en gloria. No tienes que robar. Pásate a este lado del pacto. No codicies la esposa de otro. Te daré una más bonita que ella. Soy tu Señor. Puedo hacer esto. Y si vas a tratar de escogerla, te has convertido en tu propio Dios. Vas a escoger lo que no es. Deja que Dios lo haga. O si no ha hecho eso, dice la Biblia que él lo hizo. Escogió esposa para Isaac, lo hizo cuando él se lo permitió y resultó bien. Las que él no escogió, oh hijo, no tienes que pensar en eso. No. ¿Qué pasa si usted roba para suplir lo que necesita? Será su propio Dios. ¿Qué pasa si mata a alguien para resolver un problema? Es un asesino. Ahora es su propio Dios. Dios dijo, no matarás, dame la situación a mí, yo pagaré. Él paga, usted no tiene que hacerlo.